Buenos días, Carlos Iglesias. Buenos días. Soleada mañana para hablar de de una gran película que como es Hispansi. Ujú. Y has tenido la deferencia de recibirnos en tu centro de creación. Bueno, sí. ¿En qué está ahora, Carlos Iglesias? Pues ahora mismo estoy en la segunda parte de Un franco 14 pesetas. Estoy escribiendo el segundo guión sobre esa historia. ¿Has sonrido mucho escribiéndolo? Pues la verdad es que sí, porque está en clave de comedia mucho más que la primera parte. Y, y la verdad es que están saliendo situaciones maravillosas. Algunas que me han contado, otras que yo he vivido. Y sí, sí, son espléndidas. ¿Menos autobiográfica que la anterior o en la misma línea? No, menos. Bueno, ahora que me lo preguntas, la verdad es que no he reflexionado todavía sobre... Como no lo tengo terminado, todavía no he reflexionado, pero posiblemente ande sobre el 60%. Sí, el 60%, Mm. muy bien. Bueno, hemos encontrado ya al chico suizo de 18 años, como hemos leído en sus twitters, ¿o no? Pues no, todavía no. La verdad es que tengo bastante ofertas, pero la inmensa mayoría superan los 22 años. Entonces, aunque todos coinciden en que si están afeitados ese día y patatín patatán, parecen más jovencitos, me parece que de 18 a 22 hay Hay una barrera. notable diferencia. Sí. Sí. Bueno, hablaremos precisamente de ello porque hay un detalle muy interesante. No vamos a hacer de nuevo la pregunta o a anticipar la pregunta, que es que para usted es muy importante, o fue muy importante a la hora de rodar Expansil, la cuestión física, ¿no? De que es más fácil escribir para unas determinadas características o que el actor se adapte a unas determinadas características físicas, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que es una ventaja para el actor y es una ventaja para el director si le conoce de antemano, ¿no? Porque es mucho más fácil escribir cuando visualizas la cara del intérprete e incluso conoces su forma de decir y su forma de hacer. Entonces estás escribiendo, es como un traje a medida, ¿no? Le estás escribiendo todas las medidas, le estás haciendo todos los ajustes para que le encaje perfectamente el traje. Y eso es lo que se hace cuando se conoce al autor, sí. ¿Es Expansi entonces una película más de silencios o de palabras? Lo hay de todo, pero no somos, como país, no somos un país de silencios. Quiero decir, como pueblo hablamos incluso cuando no tenemos nada que decir. Y yo creo que si el cine tiene que ser un reflejo de la sociedad y del momento que se narra, pues obviamente estamos hablando de que los españoles de entonces hablaban igual que hablan los españoles de ahora, ¿no? Siento sacar este tema, pero ¿es Expansi una película con mala suerte por el tema de internet? Pues hombre, tuvo la mala suerte de 2 días antes de ser estrenada, se colgó en internet, ¿no? Y eso nos ha hecho, al parecer, según la policía, pues del orden de, hasta el presente, 110.000 descargas. Lo cual para una película media española, pues la verdad es que es una brutalidad y te puede hacer muchísimo daño y de hecho lo ha hecho. Hablábamos de que estaba ya ideando un Franco 14 pesetas 2. Después de este suceso tan triste, ¿no le da unos reparos de decirme volverán a hacer lo mismo? Lo piensas, no tienes más remedio que pensarlo. Ahora bien, tampoco tengo muchas salidas. Quiero decir, yo me dedico a esto, vivo de esto y ahora ponerme a trabajar en un banco me resultaría muy complicado. Posiblemente ya con mi edad no me dieran esa posibilidad. Entonces, bueno, pues sigo para adelante porque es la única forma de continuar en el oficio, ¿no? ¿Cree que esta ley que tenemos os protege a los creadores como vosotros? No, creo que no. Creo que la ley que se ha aprobado recientemente intenta protegernos más, pero yo creo que es insuficiente. Realmente habría que aplicar leyes pues más a la francesa, ¿no? Que son un poquito más severas y un poquito más rígidas, pero al parecer pues están funcionando maravillosamente. Un Franco 14 pesetas habla de el drama o las historias de la emigración, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo surge la idea de Hispansi? ¿Como consecuencia de o ya la tenía antes Bueno, ideada? yo tenía información privilegiada por haber sido alumno de un niño de la guerra en la Escuela de Arte Dramático. Era un alumno directo de un alumno de Stanislavski, o sea, con lo cual el hombre se había criado en Rusia, el niño asturiano con 5 años le llevan para allá, se cría en Rusia, forma un teatro cíngaro en Moscú y, y cuando
cuando vuelve a España en el año, me parece que volvió en el 70 y tantos, pues trajo consigo toda la sabiduría de allí, más todo el carácter latino que tiene por ser español, ¿no? Con lo cual era una mezcla maravillosa. Y este hombre nos habló, nos contaba cosas de su infancia en Rusia, cantidad de anécdotas que a mí se me quedaron grabadas y que cuando me planteé ir a hacer la segunda película me pareció que podía ser muy bonito narrarlas. ¿Fue muy exigente ese proceso de documentación? Pues en total yo creo que me tiré del orden de un año aproximadamente en 37 entrevistas a niños de la guerra y tuve la buena suerte de pillar todavía con vida a dos maestros que les acompañaron en esa odisea a Rusia y ya les pillé muy mayor. De hecho, uno de ellos falleció al poco tiempo, pero me pudieron contar lo que sentían cuando se les morían los críos de hambre y de tuberculosis allí durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me contaron historias impresionantes. Hay muchísima documentación, la llamada memoria histórica pues ha dejado fiel reflejo de todas estas historias de los niños de la guerra, ¿no? Pero como bien hablaba, de aquellos que llevaron, de esas otras historias, ¿es realmente ese homenaje para lo poco que se cuenta a aquellos que dejaron su vida por salvar la vida de aquellos niños? Pues de toda la literatura que yo he pillado, que creo que ha sido pues como el 90% aproximadamente de lo que debe existir, se cuenta mucho de los niños, pero muy poco de los adultos que les acompañaron, ¿no? Por eso el homenaje que esta película quería hacer especialmente era a ellos, a esos maestros, educadores y demás que de una forma muy generosa dieron los mejores años de su vida para acompañar a unos niños que no eran sus hijos, ¿no? Es el drama entonces para aquellos que no volvieron, ¿no? Ese homenaje a todos ellos. Sí, así se pone al final de la película, ¿no? A los que no volvieron, a los que no pudieron volver por alguna de las razones, o bien porque hubieran fallecido, o bien porque Franco se lo prohibía por haber tenido un protagonismo durante la guerra civil, o por lo que fuera, pero el caso es que no volvieron a este país. Llevamos a estos niños españoles hasta Stalingrado. Pasaremos allí la guerra, hasta que la ganemos y podamos volver. Esos niños son los hermanos de mi hijo. ¿Cómo crees que podría seguir viviendo si ahora los abandonara a su suerte? ¿Cuáles han sido las ventajas y los inconvenientes de haber rodado en su particular Rusia? Porque está rodado en Suiza, ¿verdad? Sí, esto está rodado en el cantón Jura, un altiplano a 990 metros de altitud, que de hecho le llaman la Siberia suiza, porque tiene un microclima y alcanza unas temperaturas bajas tremendas, que en algunas ocasiones algún invierno ha llegado a suponer hasta 34-35 grados bajo cero, que nosotros afortunadamente no las sufrimos tan crudas, pero llegamos a tener la friolera de 26 grados bajo cero en la zona, ¿no? Lo cual también nos daba un paisaje muy similar al que tuvieron los niños en la Rusia central durante la Segunda Guerra Mundial, que es lo que se recreaba en ese espacio, con lagos helados, nieve constante, frío, bueno, bosques de abetos maravillosos. El invierno se ha adelantado. Dentro de nada pasaremos de los 30 o 40 grados bajo cero. Los alemanes os van a dejar morir de hambre y de frío. No van a tener piedad. Tenemos niños enfermos y llevamos horas caminando. Ni a Moscú ni a Stalingrado. ¿A dónde podemos ir? Hemos leído que ese mismo cantón se ha portado espectacularmente con vosotros, ¿no? A nivel de colaboración técnica, económica. Sí, y además nos sorprendió muchísimo porque a nosotros no se nos había ocurrido el pedir ayuda al cantón Jura porque creíamos que nunca la íbamos a recibir al ser una producción española. Y fueron ellos los que vinieron a nosotros, se enteraron de que estábamos localizando, que estábamos mirando la posibilidad de rodar en el cantón. Y la ministra de Cultura personalmente fue la que se acercó al hotel donde estábamos alojados para tener una charla con nosotros y ofrecernos una ayuda económica e incluso la posibilidad de conseguirnos ellos la televisión suiza. Carlos, cómo conviven en la misma persona el actor, el director, el guionista, el productor? ¿Es muy complicado? ¿Cuál es la peor de las facetas? Es más complicado para vosotros que lo veis desde fuera que vivirlo desde dentro, porque además como la primera también la hice en estas condiciones, pues me resulta normal trabajar así. Sí, hombre, yo supongo que, y es cierto que cuando me toca una secuencia donde yo no estoy, pues tengo la relajación de no tener que actuar y de estar solo en la dirección. Pero también es cierto que mi principal ocupación siempre ha sido la de actor y que soy incapaz de escribir un guión donde yo no esté.
Hemos hablado antes de la importancia del físico de los actores, ¿no? Contó con muchos de ellos en el reparto de Hispansi, ¿no? Aquí nos surge la pregunta, ¿el guión es al actor o el actor es al guión? Bueno, yo creo que las dos adaptaciones se dan a la vez y se tienen que ajustar una a otra, ¿no? Si como en mi caso sabía para qué actor iba a escribir, pues como te decía antes, eso es una gran ventaja. Ahora bien, después es cierto que nunca es el 100%, sino que el actor tiene que adaptarse a las circunstancias no del guión, sino del personaje que narra el guión. Quiero decir, pues si eres un falangista en el año 37 en España y estás pegándote en las calles de Madrid con los rojos de turno, pues obviamente el actor en este momento no lo es ni ha conocido a ningún falangista en esas circunstancias. Y ese es el sí mágico que tiene que funcionar en el actor. Si yo fuera un falangista, si yo fuera una monja, si yo fuera un comisario político, ¿cómo sería? Y ese es el trabajo actoral.